Había una vez una niña llamada Caperucita Rosada. A esta niña le encantaba mucho el color rosado. Todo tenía que ser rosado. Paola, y ustedes son mis estudiantes. Esa niña vivía con su mamá en una casita chiquitita. A la niña le gustaba mucho dar clases. Simulaba que sus peluchitos eran sus estudiantes. Un día, uno de sus peluchitos se perdió. ¿Y Borreguita qué se hizo? Mamá, no encuentro a Borreguita. La niña se puso muy triste y empezó a buscar el peluchito que se le había perdido. Su mamá un día la llamó para decirle que buscara el peluchito debajo de la cama. ¿Estás segura que la tenías acá? Sí, ahí la tenía. Ahí estaba. ¿Ya revisaste debajo? Sí, mamá, ya revisé. Revisa debajo. Ya revisé. ¿Pero qué te hago? No, si le encuentro, ¿qué te hago? ¿Cuánto quieres apostar? Te apuesto que no he buscado aquí debajo. Mira, ¿y esto qué es? Yo busqué ahí ¿Qué es y ahí no estaba. En serio. Porque no buscan. Lávate las manos, aquí te lo voy a poner. Lávate las manos y ayúdame a hacer el almuerzo, por favor. Vamos. Pero gracias, me la encontraste, qué linda. Sí, está bien, voy a ir a ayudarte. Gracias. Ella le agradeció mucho a su mamá por haberle encontrado el peluchito. Fin. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estarán viendo ustedes esta clase, pero lo importante es que la estén viendo. ¿Qué tal están el día de hoy? ¿Se recuerdan que la semana pasada veíamos el nexo? Muy bien. ¿Para qué nosotros utilizamos este nexo y? ¿Para qué? Muy bien, para asociar dos ideas, ¿ok? Y nosotros cuando asociamos dos ideas podemos utilizar la I latina. Yo puedo decir Miss Paola y Natalia. Paola y Natalia comen helado. Ahora, puedo utilizar esta y yo. No es cierto. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Muy bien, el nexo Y o nexo Y. Nexo Y. Muy bien. Paola y Natalia comen helado. El lápiz y el cuaderno me sirven para recibir clases. Entonces, espero que a ustedes no se les vaya a olvidar. Siempre, cuando ustedes quieran asociar dos ideas, cuando quieran juntar dos ideas, usted debe utilizar el nexo Y. Muy bien, o nexo Y. Vámonos entonces al tema de hoy. ¿Qué les pareció el cuento corto que acaban de ver? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Qué le pasaba a la niña? ¿Qué problema tuvo? Muy bien. Pueden ver ustedes entonces que en este cuento no es como los demás, ¿cierto? Este estaba muy cortito. Los demás que hemos visto nosotros, como el de Caperucita Roja. A ver, ¿qué otro han visto? Muy bien, Cenicienta. ¿Qué otro? Los tres cerditos y el lobo. Excelente. Esos duran un poquito más, ¿verdad? Pero este estaba bien, Pues el tema de hoy precisamente es el cuento. Levánteme la mano o mencióneme ahí, ¿verdad? En la computadora puede comentar usted y le puede pedir ayuda a su papá. ¿Quiénes de ustedes han leído un cuento? ¿A quiénes les han leído un cuento? Tal vez mamá o papá te leen un cuento en la noche antes de dormir. No, a mí ya no, ¿verdad? Ya no. A los grandes ya no nos leen. Pero ustedes chiquititos todavía les leen, ¿cierto? O usted también puede leer su propio cuento. Entonces, nosotros más de alguna vez en nuestra vida hemos leído un cuento, ¿cierto? El que más conocemos es Caperucita Roja. Muy bien. Este que acaban de ver ustedes se llamaba Caperucita Rosada. Qué linda esa niña, ¿verdad? Poco desordenada, no buscaba donde mamá le decía. Bien, ¿me pueden decir ustedes los personajes que lograron ver en este cuento que acabamos de ver?
Caperucita Rosada, muy bien. Estaba Caperucita Rosada. ¿Y quién más salía ahí? La mamá de Caperucita, muy bien. La mamá. Y también estaban por ahí los alumnos. ¿Quiénes eran los alumnos? Los peluches, muy bien. Entonces, para que ustedes logren entender muy bien esto del cuento, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los personajes que salen en los cuentos. Missy, ¿qué es personaje? Pues bien, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es personaje? ¿Cuáles son los momentos de un cuento? ¿Cómo se divide un cuento? ¿Ok? Y cómo usualmente empieza y termina un cuento. Si están listos, por favor, dejen el celular, dejen el perrito, el gatito, la tortuga, el conejo, dejen de ver a mamá que cocina y concentrémonos solamente en la clase. Necesito que tengan listo su cuaderno de español, su lápiz y su libro de español. Si usted no tiene libro de español, no se preocupe, aquí yo coloco las imágenes. Comencemos. Tenemos ahí en el libro, tienen ustedes ahí en el libro, página 186, página 186. En ese nos vamos a estar basando el día de hoy, página 186. Dice aquí en la primera parte, dibuje a los personajes de su historia favorita. Bien, ustedes dibujen los suyos, yo voy a dibujar el mío. Los personajes de mi historia favorita son bien, supongo que ustedes ya terminaron el suyo, yo también ya terminé el mío. Los personajes de mi historia favorita es Cenicienta y los ratones. Por ahí este es un ratón más o menos, ¿verdad? Entonces, mi personaje favorito es Cenicienta, ¿ok? Compártanme después cuál será el suyo. El mío es Cenicienta. Yo me siento identificada. Para mí su Miss es Cenicienta, ¿ok? Limpia, 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 limpia. Y mis hermanastros feos, ahí están. Sí, allá los tengo. Bien, entonces tenemos ustedes ahí. Si usted dibujó a los personajes de su historia favorita, podemos seguir. Vámonos aquí donde dice aprendo. Vamos a leer qué es cuento. Dice ahí, un cuento es una narración breve sobre las historias de personajes inventados. Bien, tienen entonces ustedes ahí en el libro esta definición, ¿cierto? Miss, ¿qué es una definición? Definición es cuando usted explica algo, ¿ok? Cuento, todo esto es una definición, porque me define qué es cuento. Siempre, mis amores, cuando usted lea, por ejemplo, ¿qué es café? Café es un color, tarará, tarará, eso es definición. Cuando usted busca el significado de algo, a eso se le llama definición. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Yandy. Se llama definición. Muy bien, amor. Entonces, entendamos esto de cuento, porque ustedes le entienden. Una narración breve, ¿qué es eso? No, ¿verdad? Este libro de español no te explica nada. Vamos a ver. Es una narración. Comencemos con narración. ¿Saben ustedes qué es narración? No. Bien. Narración viene de narrar. ¿Ok? Narrar significa decir o contar algo. Decir o contar algo. ¿Ok? ¿Qué significa narración? Narración viene de narrar. Y narrar quiere decir o contar algo. Por ejemplo, cuando ustedes le cuentan a su mamá cómo les fue en la escuela. Mamá, te voy a contar lo que pasó hoy en recreo. Fíjate que la Miss Paola se cayó y fue muy gracioso. Pero después se levantó. ¿Ok? Le estoy contando algo a mi mamá, ¿cierto? Le estoy narrando algo a mi mamá. Usted también le puede decir así. Mamá, te voy a narrar lo que le pasó hoy a la Miss Paola. ¿Ok? ¿Entienden entonces, mis amores? Narraciones. Contar algo, decir algo, ¿ok? Eso se refiere a narración. Usted le puede decir a mamá o a papá, papá, te voy a narrar algo, o papá, te voy a contar algo. Las dos maneras está bien. Bueno, es una narración breve. ¿Saben ustedes qué significa breve? Les doy una pista, breve. No.
No. Breve es... Muy bien, excelente, Cris. ¿Qué es breve? Algo pequeño. Miss, ¿cómo así algo pequeño? O sea que el marcador es breve. No. Nosotros utilizamos breve cuando nos referimos a historias. Breve quiere decir corto. Muy bien. Historias cortas. Los cuentos. Los cuentos pueden ser, ya les voy a enseñar, por aquí tengo el libro. Si yo les digo que en este libro es un cuento puede tener, vamos a ver, ¿cuántas páginas? 225 páginas tiene un cuento. No es cierto, el de Caperucita, ¿cuánto tiene? Una página, 2 páginas, tal vez media página. Entonces, por eso me está diciendo a mí que los cuentos son breves. Los cuentos son cortos. No pueden haber cuentos largos, porque si no ya se convierte en libro, ¿ok? Bien, repasemos entonces. Es una narración. ¿Qué es narración? Decir o contar algo breve. Entonces es algo que nosotros decimos de manera corta. Ya vamos entendiendo, ¿cierto? Un cuento es algo que nosotros decimos de manera corta. El cuento de Caperucita Rosada que ustedes vieron, ¿fue corto o largo? Corto, ¿cierto? Los cuentos deben ser cortos, cortos, siempre. Sobre historias, miren, sobre historias de personajes. ¿Qué quiere decir personaje? ¿Personaje de dónde viene? Personaje viene de personas. Cuando usted le dice, identifíqueme los personajes de este cuento, le está pidiendo a usted que identifique quiénes son los que están actuando en ese cuento, de quién se está hablando, ¿ok? Entonces, personajes son los animales o personas de los cuales se está hablando, ¿ok? Bien, de personajes inventados. Ahora, ¿los cuentos son reales? No es cierto, los cuentos son inventados, ¿ok? En Caperucita Roja, ¿un lobo puede hablar? No es cierto. Vamos a ver qué más. El lobo se puede vestir de abuelita. Un lobo puede pensar. No es cierto. Por eso me está diciendo aquí que los cuentos son inventados. Entonces, mis amores, ¿qué es cuento? Un cuento es contar una historia. Acá, narración, contar una historia corta de personajes que no son reales. Inventado es algo que no es real. Entonces usted cada vez que mire Cenicienta es un hada, sale la hada madrina, ¿cierto? ¿Existen las hadas madrinas? No, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted mira algo que no es real, que sea corto y que me estén contando algo, quiere decir que es un cuento. Muy bien. Último repasito para ver si entendimos. ¿Qué es cuento? Es una narración breve sobre historias de personajes inventados. Otra vez, es una narración breve sobre historias de personajes inventados. Miss, ¿lo tengo que aprender tal y como está en el libro? No, usted puede darme su propia definición. Por ejemplo, la mía es contar historias breves sobre algo que no es real. Eso es cuento para mí, ¿ok? Usted puede plantearle suyo a manera que usted se lo pueda aprender más facilito. Pues bien, vamos entonces, sigamos leyendo. Siempre en la página 186, mis amores. Tengan su libro listo. Si no lo tienen, no se preocupe, aquí yo lo coloco. Un cuento inicia presentando a los personajes, el lugar y las circunstancias de la historia. Bien, entendamos entonces qué es lo que nos dice ahí. Vamos a ver, Diego. Vamos a ver, Diego. Me está diciendo el libro ahí que en un cuento primero se mencionan los personajes, el lugar y las circunstancias. ¿Se recuerda del cuento que acaba de ver, de Caperucita Rosada? Muy bien. ¿Me puede decir los personajes de Caperucita Rosada? Muy bien. Caperucita Rosada, la mamá y los peluchitos. Muy bien. Lugar. Un cuento siempre inicia diciendo dónde viven los personajes o dónde están, dónde se está dando la historia, ¿ok? En el caso de Caperucita Rosada, ¿dónde vivía? Muy bien, es una casa pequeñita de madera, ¿cierto? Casa pequeña. Ahora, circunstancias. ¿Entienden ustedes qué es eso de circunstancias? Circunstancia, mis amores, es cómo se está dando
la historia, ¿ok? ¿Cuál es el sentido de esa historia? Eso es circunstancia. Quiere decir los acontecimientos. ¿Qué está pasando en el cuento? ¿Qué me inicia diciendo? ¿Se recuerdan? Que era una niña que le encantaba mucho el color rosado y disfrutaba darle clases a sus peluchitos, ¿cierto? Pues bien, un cuento siempre va a iniciar explicando sobre la vida de los personajes. Casi siempre. Vuelvo y repito, personajes son las personas, animales que actúan en un cuento, de los cuales se habla, ¿ok? Son las personas o animales de los cuales se habla. Lugar es dónde se está dando, en la casa, en el bosque, en un lago, ¿ok? Otro cuento, en un palacio, ¿bien? Circunstancias es que me dice a mí de la vida de los personajes. En Cenicienta, ¿se recuerdan cómo empieza Cenicienta? Había una vez una niña llamada Cenicienta, muy bien, que vivía con su papá. Su papá se volvió a casar con la señora, no sé cómo se llamaba, y esa señora tenía 2 hijas, las cuales fueron las hermanastras de Cenicienta, ¿ok? Entonces un cuento siempre va a empezar con los personajes, con el lugar y con las circunstancias, con la situación que se está dando. Por ejemplo, en Los 3 cerditos, ¿cuál era la circunstancia? ¿Qué era lo que estaba pasando con los 3 cerditos? Querían construir su casa, ¿cierto? Pues bien, entonces una vez más, el cuento es una narración breve, muy bien, que tiene personajes inventados. Excelente. ¿Qué es lo que siempre menciona un cuento al inicio? Los personajes, el lugar y las circunstancias. Muy bien, sigamos leyendo. Luego dice ahí, luego se cuenta lo que ocurre o el problema que debe resolverse. Termina cuando los personajes resuelven la situación problemática. Ok. Después de que yo ya conté que a Caperucita Roja le encantaba, ¿verdad?, dar clases, Caperucita Rosada, perdón, le gustaba dar clases, ¿cuál fue el problema que se presentó? ¿Cuál fue el problema? Muy bien, a Caperucita Rosada se le perdió un alumno, se le perdió un peluchito, ¿cierto? Bien, entonces un cuento se divide así, mis amores. Bien, mis amores, el cuento se divide en 4 partes. La primera es el inicio. El inicio me dice los personajes. ¿Qué otra cosa me decía? Vamos a ver, Eliana. A ver, mi niña. ¿Qué más ustedes les acabo de enseñar yo que va al principio de un cuento? El personaje, muy bien, amorcito. El lugar. ¿Y qué otra cosa? Vamos a ver, Joseph. Las circunstancias. Excelente, amor. Muy bien. Las circunstancias. ¿Qué eran circunstancias? Muy bien, la situación que está viviendo el personaje principal o la descripción de cómo es ese personaje. Muy bien. Tienen una segunda parte del cuento. Aquí, donde dice después, es cuando empieza a contar la historia, ¿ok? Cuando empieza a contar cómo vive esa persona, de qué se trata la historia, ¿ok? ¿De qué se trata? ¿De qué trata la historia? ¿Se recuerda de Caperucita Roja? Contaba que la niña iba en medio del bosque, caminando, cantando, ¿cierto? A llevarle la comida a su abuelita. Ahora, después de que me cuenta toda la vida de un personaje, sigue el problema. Entonces, me dice a mí que ocurre, ¡pum!, algo que cambia la historia. ¿Qué pasó? Caperucita Rosada, ¿qué le pasó a la niña? ¿Perdió? Excelente, muy bien, Yandy. Perdió su peluchito, su alumno. Entonces quiere decir el problema del cuento. Entonces me dice a mí el problema del cuento, ¿cierto? Cuando usted le está contando una historia y de repente, ¡pum!, pasa algo que cambia la historia, eso quiere decir entonces el problema. Ahora, finalmente, ¿qué creen ustedes que sea finalmente? El final, muy bien. ¿Cómo se resuelve la historia? Entonces, mis amores, son 4
cuatro partes en las que podemos dividir un cuento. El inicio, donde me dice los personajes y el lugar. Voy a borrar circunstancias porque circunstancias iría acá. Personajes y lugar. Luego, me dice de qué se trata la historia, las circunstancias, ¿cierto? Después, el problema que pasó, algo que cambió toda la historia. Y por último, el final. Pues bien, vámonos entonces a la página 187. Vamos a ver ese cuento que está ahí. El vendedor y los monos. Dice ahí, un vendedor de sombreros dormía bajo unas palmeras y al despertarse vio que su cargamento de sombreros había desaparecido. De pronto, oyó unos gritos y vio 3 monos columpiándose en las palmeras. Cada mono llevaba puesto un sombrero. El vendedor se quitó su gorro y lo tiró al suelo con rabia. Entonces todos los monos lanzaron desde arriba los sombreros y así recuperó su mercancía. Muy bien, veamos. Tienen ustedes aquí que dice, dibuje lo que ocurrió en el cuento anterior. Vamos a identificar primero los personajes. ¿Qué pasa aquí al inicio? ¿Qué me dice ahí al inicio? Un vendedor de sombreros dormía bajo unas palmeras. Un vendedor de sombreros. Vamos a ver. Ya saben que a mí me cuesta el dibujo, entonces ahí vamos a lo que... Bien. Aquí vamos a dibujar unos cuantos focos. Bien, el vendedor de sombreros dormía bajo una palmera de cocos. Identifiquemos personajes. ¿Quién es el primer personaje? Vendedor de sombreros. Entonces, personaje, vendedor de sombreros. Excelente. Identifiquemos lugar. ¿Qué lugar es? Muy bien. Si dice que bajo una palmera, entonces el lugar es bajo una palmera. ¿Puede ser una selva? Bien, podemos decir que es una selva. Ya tenemos identificadas las dos cosas, personaje y el lugar. Vámonos entonces a después. ¿Qué pasa después? Dice ahí, al despertarse vio que su cargamento de sombreros había desaparecido. Entonces se despertó. Se despertó y vio que su cargamento de sombreros no estaba. ¿Qué pasó con los sombreros? Desaparecieron, ¿ok? Entonces, aquí está el inicio de la historia, lugar y personajes. Después me está contando lo que le pasa a ese personaje, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se despertó y ya no estaban los sombreros. Entonces, ¿cuál es el problema? Unos monos le habían agarrado los sombreros. Muy bien. Tenemos aquí unos monos. Unos monos le habían agarrado los sombreros, ¿cierto? Bueno, ya saben que Sumis no puede jugar, pero aquí digamos que son monitos. Entonces, esos monos le habían agarrado los sombreros. ¿Cuál fue el final? ¿Cómo se resolvió el problema? El vendedor, de lo enojado que estaba, tiró su sombrero y los demás monos lo imitaron. Es decir, hicieron lo mismo que él. Tiraron los sombreros. Y de esa manera, el vendedor recuperó sus sombreros. Entonces, mis amores, ahorita acabamos de resolver esto en la página 187. Usted, como dibuja mejor, Rosny, Natalia, Cecia, qué dibujos, Yandy. No, es que la mayoría, todos pueden dibujar menos la Miss, qué barbaridad. Me van a dibujar eso que pasa ahí en la página 187, ¿ok? Bueno, mis amores, eso ha sido la clase el día de hoy.
Espero les haya gustado. A mí me fascina el tema del cuento, en especial porque son historias que no son reales y son cortitas. Quiere decir que yo puedo leer varios cuentos, ¿verdad? Bien, ¿cuál es su tarea el día de hoy? Además de que usted me va a dibujar, muy bien, no como la misma, pero en la página 187, me va a escribir en su cuaderno un cuento, ¿ok? Cuento ya saben que es corto. Un cuento, su favorito puede ser, y usted me va a identificar quiénes son los personajes y cuáles son los 4 momentos de esa historia, ¿ok? De ese cuento. Pues bien, les deseo lo mejor. Nos veremos el día de mañana, si Dios lo permite. Los quiero mucho, cuídense y pórtense bien. Chao.